Nos situamos en el imperio de Cadwallader. La historia comienza cuando Sorlock, nuestro prota, y Hattori, su amiga, se dirigen al puerto para abandonar el barco que los llevará a la academia militar, ya que ellos quieren dar el examen para ingresar. El plan es bastante simple. Él se encargará de quitar cualquier obstáculo que se ponga enfrente para que su amiga pueda aprobar la prueba fácilmente. Y si el prota cumple su promesa, ella le dará trabajo como bibliotecario. Estando en el banco, los jóvenes conocen a Aro, un joven que tiene un espíritu de agua como aliado. Ella le pregunta a nuestro joven a qué familia pertenece, a lo que el prota responde que él no es un noble sino un huérfano, que quiere aprovechar la oportunidad para coquetear con chicas bastante lindas. Además conocimos a otros dos jóvenes. Por cierto, este vídeo está patrocinado por Opera GX. Es uno de los mejores navegadores que he visto hasta el momento. Opera GX te permite personalizar sus temas, fondos de pantalla y colores especiales, o preparar todo desde cero y elegir los colores que más te gusten, e incluso puedes elegir un fondo de pantalla como este de Naruto, o usar tus propias fotos que tienes en tu PC. Otra increíble función es el vídeo pop-out, que te permite sacar el vídeo que estés viendo por si te gusta ver mis vídeos mientras estudias o mientras trabajas. También está el GX Player, donde puedes iniciar sesión en Spotify, Apple Music y YouTube Music directamente desde la barra lateral de Opera GX. Vamos, que literalmente un todo en uno. Otra de las funciones que tiene Opera GX es el timeskip. Puedes importar todo lo que necesites del navegador anterior. Puede ser más rápido que el salto de tiempo de los animes, como por ejemplo el historial de navegación, los marcadores y las cookies. Todo importado con solo unos poquitos clics. Y muchas más funciones que puedes ir descubriendo si descargas Opera GX, que el link te lo dejo aquí abajo en la descripción. Así que tira y aprovecha la oportunidad. Mateo, quien tiene un espíritu de viento, y Reimer, quien posee un espíritu de agua. Más tarde, el grupo participa en un juego de ajedrez militar, pero son interrumpidos por una tormenta tan intensa que se ven obligados a salir del banco. A ver, ¿cómo que banco? Es barco, joder, el barco. Bueno, una vez que salen del barco usando los botes salvavidas, en eso una niña llamada Samila se cae fuera de la nave principal. De inmediato, el prota se lanza al mar para rescatarla. Por suerte, todo sale perfecto, y cuando las cosas se calman, se revela que aquella jovencita es la tercera princesa del imperio Cadwallader. Poco después, los personajes se resguardan en una isla, aunque luego se enteran que estaban equivocados. En realidad se hallan en la República de Kyoka, territorio enemigo. Todos se ponen a pensar en una forma de llegar a Cadwallader sin que los soldados rivales los encuentren, y peor aún, que capturen a la princesa. Esa misma noche, mientras la princesa intentaba hacer del baño en la jungla, los soldados enemigos aparecen. Justo cuando ella se iba a entregar, el prota entra en escena, distrae a los reclutas de Kyoka. Luego de confirmar que tan solo eran 3 soldados, el grupo de nuestro joven los ejecutan ahí mismo. Al otro día, nuestro prota tiene la idea de usar el dirigible de aquellos reclutas para escapar, y nuestro joven se disfraza de soldado y se reúne con el comandante que vigila la frontera. Sabiendo que los dirigibles son muy costosos, el prota inventa que se tomó como prisioneros a unos inmigrantes, pero uno se escapó y le robó el dirigible, alegando que lo devolverá si dejan en paz a su familia. El comandante se la come doblada y da la orden de que le permitan el paso a la supuesta familia, la cual en este caso es el escuadrón de nuestro prota. Es así que nuestros héroes cruzan la frontera. Unas horas después llegan al castillo de la princesa, en la nación de Cadwallader. Debido a su buena acción, los personajes son tratados como nobles y se quedan un mes viviendo en un hotel totalmente de lujo. Pero una mañana, nuestro prota se entera que una región del imperio fue conquistada por la República de Kyoka, suceso que nuestro héroe había advertido hace tiempo pero que nadie le escuchó. Ese mismo día, el grupo principal tiene una audiencia con el emperador. Durante la junta, el soberano les concede a los 5 el título de caballeros imperiales, como recompensa por haber salvado a la princesa. Luego de la audiencia, Samila comenta que descubrió la verdadera identidad de nuestro prota. Al parecer, nuestro prota es hijo de un famoso guerrero llamado Shangrei, el cual murió defendiendo al imperio. Además, la soberana menciona que la madre del prota era miembro del harem de rey. Bueno, del harem, what the fuck. Bueno, de inmediato nuestro joven se enfada y la conversación termina ahí. Unos días después, la pelirroja y nuestro prota comienzan a asistir a la academia militar que te mencioné al principio. Y no solo ellos, también la princesa. En eso, un grupo de estudiantes intenta asustar a nuestro prota con un 100 pies. Lejos de asustarse, el prota le corta la cabeza al bicho y se lo come. No contento con lo anterior, da un consejo de supervivencia a los jóvenes y les menciona que para comer 100 pies primero deben cortarle la cabeza, ya que la misma contiene veneno. Y los muchachos confundidos y enojados dejan en paz a nuestro prota. Y ya estando en clases, nuestro joven se la pasa holgazaneando, y cuando el profesor le hace una pregunta, el prota le responde correctamente y además hace una observación muy acertada sobre el tema de estudio. Y todos
le aplauden y la princesa se queda intrigada por las capacidades de nuestro prota. Esa misma tarde, Raymond es acosada por el grupo de bravucones y para colmo uno de los abusones es su hermano mayor, Sharia. Por suerte la pelirroja y el prota intervienen, aunque quien les da una paliza a todos es Yatori. Desde aquello pasaron 3 largos meses y debido al buen desempeño de Yatori, Raymond y nuestro prota son nombrados generales de sus propios pelotones. Lo jodido aquí es que en el escuadrón del prota se encuentra Mid-Cali, la hija de una de las amantes de nuestro prota. Cuando todos los soldados se enteran que nuestro prota durmió con una mujer casada, comienzan a cuestionar su autoridad y deciden escuchar a Mid-Khalif con la intención de solucionar aquel problema. Nuestro joven hace un trato con la muchacha, sabiendo que ella no será capaz de ganar el juego de guerra que se realizará pronto, y le ofrece comandar el escuadrón en dicha competición. Si él logra ganarlo, ella deberá ceder el puesto de general. Caso contrario, él se encargará de las cuestiones burocráticas por ella, y Mid-Khalif acepta el trato. Y así el día prometido llega, y nuestro joven participa en aquel simulacro de guerra, y su contrincante es Shuhira, quien le agarró manía desde aquel encontrazo, o encontronazo, lo que sea. Sabiendo que su oponente tiene previo conocimiento del campo de batalla, nuestro joven fuerza al ejército rival a moverse a una zona neutral, todo con el objetivo de igualar las tornas, y el plan del protagonista sale 10 puntos, y logran ponerse en ventaja. Sin embargo, nuestro prota ordena retirarse al ver que la pelirroja, la cual por cierto está en el equipo rival, está solventando las dificultades de su oponente. Enojado por perder la primera batalla, Shuhira ordena a su ejército comenzar una maniobra para contraatacar. Para su mala suerte, nuestro prota se le adelanta, y cuando ambos bandos se vuelven a encontrar, Shuhira es derribado por su hermano Raymond. Al final nuestro muchacho consigue ganar el juego. Por otro lado, la princesa Samira es secuestrada por uno de los guardaespaldas, el cual por cierto se llama Jason. Afortunadamente Yatori y nuestro prota se enteran de esto, y a los pocos minutos consiguen rodear a los malandrines. Cuando la princesa es puesta a salvo, Jason explica por qué hizo lo que hizo. Al parecer, pertenecían al escuadrón de Rikan, un soldado increíble que murió para cubrirle el culo al imperio, como toda la vida, ¿no? Bueno, es por eso que Jason y sus hombres quieren asesinar a la princesa a modo de venganza, y al final el grandulón recibe un tiro y la pelirroja aprovecha para ejecutar a todos los malos. Y luego de aquella batalla, Yatori se pone a reflexionar sobre muchísimas cosas, y debido a eso recuerda el pasado, en específico el momento en el que conoció a nuestro prota. Al parecer la pelirroja cuando era niña se fue a estudiar y entrena con el padre del prota. Entrenando ahí, la muchacha conoció a nuestro joven y disfrutó de su compañía durante muchísimo tiempo, estudiando, haciendo travesuras y jugando al shogi. Prácticamente se volvieron hermanos, tanto así que se bañaban juntos. En uno de esos días, los dos pequeños fueron emboscados por unos lobos y debido a eso quedaron encerrados en una cabaña de madera por varias noches, hasta que luego de mucho intento los animales entraron a la cabaña, dispuestos a devorar a los niños. En ese momento crítico, nuestro prota convence a Yatori de trabajar juntos para vencer a la manada de lobo. La niña, que estaba en shock por el miedo, ella reacciona y los dos amigos se ponen en marcha para vencerlos. Primero salen de la cabaña, luego tiran fuego adentro. Cuando los lobos intentaban salir, los niños los ejecutan usando unas herramientas que encontraron por ahí. Sin embargo, aunque quedan 2 sobrevivientes, es así que las fieras atacan a nuestros jóvenes y la batalla es muy complicada. Por suerte, la pareja de lobos decide retirarse al ver que su cría está cerca. De esa forma, los protas salen de esa situación. Regresando al presente, el escuadrón de nuestro prota debe ir a una región montañosa, en específico a la aldea de Sinax. Luego de un largo viaje, llegan al cuartel militar que se encuentra por ahí, y luego del banquete, Yatori se enfrenta contra un grandulón que posee el título del mejor soldado, aunque como te podrás imaginar, la pelirroja lo vence sin ningún tipo de problemas. Al día siguiente, nuestro joven se escapa del escuadrón para vagar por el cartel. En eso se topa con un comandante que estaba robando unos libros muy caros para venderlos. Una llamada Kana intenta detenerlo, pero el comandante no le hace caso. Es así que nuestro prota usa su ingenio y consigue espantar al oficial utilizando una araña. Pasado el problema, el prota se pone a conversar con Kana. Durante la charla, el prota se da cuenta que a la muchacha le interesa la ciencia al igual que él, y justo cuando la conversación se pone interesante, uno de los superiores de nuestro prota aparece y lo lleva a un calabozo, y nuestro joven consigue escapar, y en una de las celdas se encuentra algo misterioso. Al parecer, un comandante llamado Igor encerró a un montón de espíritus en el calabozo para mantener a raya a los Shinaks, algo que según el prota está muy mal, ya que vulnera los derechos de aquellas personas o algo así. Al otro día, nuestro joven llega a la aldea de los Shinaks. Estando ahí se encuentra con Kana. Ambos se reúnen y hablan sobre cuestiones teológicas. Durante la charla, la muchacha pone en duda la existencia de Dios, pero principalmente el dogma imperante que lo rodea, a lo que el prota se entusiasma mucho, ya que la jovencita llegó a dicha conclusión por sus propios medios, y ese es el primer paso para ser un científico, aunque el buen momento es interrumpido por el sonido de un disparo. Varios generales han sido asesinados por un grupo de guerreros pertenecientes a Sinax. De inmediato, Yatori dirige un escuadrón para acabar con los asesinos. En eso, la pelirroja se topa con el líder de los Sinax, una mujer llamada Daru,
Esta joven menciona que hicieron lo que hicieron porque los soldados capturaron a sus espíritus. Hasta que nos los liberen, el conflicto no cesará. Al otro día el comandante Igor ordena movilizar a las tropas para acabar con los Synax. Todo parece decir que Igor secuestró a los espíritus para justificar una masacre. Desde el comienzo del conflicto pasaron varios días y el ejército está perdiendo. Debido a la falta de personal, nuestro prota y Hattori, quienes aún son soldados de reserva, son puestos en primera fila y les ordenan comandar un ataque. Esa misma noche los jóvenes se reúnen con sus soldados y parten rumbo a la batalla. A los pocos minutos se encuentran con reclutas de Synax. Como te podrás imaginar, nuestro prota y Hattori usan su talento para comandar y exterminan a sus contrincantes. Sin embargo, todo lo anterior era un plan. Mientras los mejores soldados estaban fuera, los guerreros Synax invadieron la frontera principal del imperio. Al día siguiente, un soldado de la fortaleza se reúne con nuestro prota, le cuenta lo que sucedió. De inmediato, el pelotón del prota se pone en marcha para recuperar la base principal, o cuanto menos evitar que sus aliados mueran. En el camino, nuestro joven menciona que los Synax tienen ventaja en ese terreno, ya que están acostumbrados a la altura de las montañas. Con eso en mente, nuestro joven ordena esperar 2 días para llegar a la fortaleza. Esto con el objetivo de que sus soldados puedan aclimatarse al ambiente y que la batalla que los espera sea más sencilla. Luego de 2 noches, nuestro prota y compañía llegan a la base principal y la encuentran completamente destruida. Todos los soldados fueron asesinados, entre ellos Kana. El prota siente un amargo sabor de boca al ver dicha secuencia, ya que si no hubiera tomado la decisión de esperar 2 días, habrían llegado antes. Por otro lado, el ejército imperial quema las casas de los aldeanos, pero no los matan. En eso, Mid-Caliph menciona que lo que están haciendo es horrible, a lo que nuestro prota le responde que hubiera sido peor asesinarlo como Igor ordenó en primer lugar. El conflicto está entrando en su etapa final. Sabiendo eso, el comandante Igor organiza a sus soldados para atacar al día siguiente, y después de una noche, el ejército avanza a través de un estrecho cañón, y de repente los Synax, comandados por Daru, los emboscan. Durante el enfrentamiento, Hattori y Daru tienen un combate, el cual la pelirroja gana cuando asesina al espíritu aliado de su rival. En eso, unos sujetos encapuchados aparecen y asesinan a un grandulón, uno de los mejores soldados que el escuadrón de Hattori tenía. Daru aprovecha la oportunidad y escapa, y los encapuchados hacen lo mismo. Esa misma noche, los soldados imperiales atacan una aldea de Synax. Por suerte, el pelotón de nuestro prota llegó a tiempo para evitar que los reclutas asesinaran a las personas del lugar. Todo lo anterior parece indicar que mientras la guerra se llevaba a cabo, Igor organizó un grupo especial de soldados para exterminar a los aldeanos Synax. Al día siguiente, los protagonistas se enteran que la guerra terminó, ya que sus rivales no tienen forma de reagruparse y seguir luchando. Cuando la guerra termina, Igor se entera que el ejército de Alderamin, un país rival, está cruzando la frontera dispuesto a conquistar la zona. El mensajero de aquel ejército le informa a Igor que ya sabe que él capturó a un montón de espíritus, y como ese hecho es considerado una blasfemia hacia Dios, Kyoka envió al ejército de Alderamin a conquistar la región. Igor se hace caída encima y le pide a nuestro joven que se haga cargo. Por su propia cuenta, el prota se percata que Kyoka incitó a los Synax a rebelarse, todo con el objetivo de debilitar a ambos ejércitos y atacar. De hecho, aquellos encapuchados que vimos antes eran soldados de Kyoka. Con lo anteriormente, nuestro prota se reúne con Daru, la líder de los Synax, para contarle todo. Luego de eso, se disculpa por lo sucedido y le pide ayuda para vencer al ejército de Kyoka, sabiendo que la muchacha no lo va a escuchar. El prota se corta varias palabras del dedo meñique, ya que los Synax usan dicho método para mostrar arrepentimiento. En medio de todo lo anterior, nos enteramos que nuestro prota y Daru se conocen desde niños, ya que el prota hace años visitó la aldea de los Synax y la jovencita acepta las disculpas y accede a cooperar con nuestro joven. El prota les ordena a sus soldados quemar el bosque, ya que ese es el único lugar por donde puede pasar el ejército de Alderamin. Luego de eso, dejan una abertura abierta para que los soldados rivales ingresen. En eso, nuestro joven se entera que del otro lado hay un muchacho llamado Jean, el cual tiene una increíble habilidad para dirigir, lo que significa que la batalla no será tan fácil. La noche siguiente, ambos ejércitos se enfrentan. Jean logra predecir el plan del prota. Con lo anteriormente, envía a un escuadrón de unos pocos soldados para que rompan las defensas. Nuestro prota comienza a movilizar sus tropas y consiguen eliminar a sus oponentes. Sin embargo, otro escuadrón de Alderamin entra en escena y los acorrala. Viendo que Daru y los Synax están en problemas, el prota se ve en la difícil decisión de si abandonarlos o ordenarles a sus hombres contraatacar para salvarlos. Es ahí que nuestro prota recuerda lo que pasó con Kana. Sin vacilar, nuestro prota ordena contraatacar. Con eso consigue salvar a los Synax y les ordena a sus reclutas retirarse. Lamentablemente, gran parte de su batallón perece en el proceso. Ahora nuestro joven cuenta con no más de 400 soldados, mientras que el ejército rival tiene más de 10.000 soldados. A todo esto, la princesa Samila
ella le dice al comandante Igor que cuando la guerra termina, ella lo meterá preso por todas sus fechorías. Por su parte, nuestro joven se pone al mando del ejército y comienza a organizar todo para la retirada de sus soldados. Con eso en mente, vuelve a iniciar el fuego con las cenizas del bosque. Al ver eso, Jian usa un dirigible para cartografiar la zona con el objetivo de crear una pista de obstáculos. Aunque el prota no tiene idea de eso, las batallas inician y el escuadrón de nuestro prota consigue ponerse en ventaja. No obstante, el ejército de Alderamin vuelve a atacar y esta vez logra cruzar el fuego con los caballos, los cuales fueron entrenados en aquella pista de obstáculos que te comenté antes. Es ahí que el prota se da cuenta porque Jian estaba sobrevolando la zona. Notando la desventaja, el prota pone al mando a uno de sus amigos, alegando que dejará el puesto para enfrentarse cara a cara con Jian. Es ahí que nuestro joven parte con Yatori, Daru y varios soldados más a luchar contra el ejército de Alderamin. En el camino, nuestro prota tiene un momento de inspiración y se le ocurre crear una doble trampa. Esa misma noche, cuando Jian y sus hombres llegaron a la entrada de la base, se dan cuenta que el ejército del imperio colocó heno con aceite en el camino para encenderla cuando ellos pasen. Teniendo en cuenta eso, Jian ordena avanzar lentamente. Es ahí que los soldados de nuestro prota emergen del heno y asesinan a los caballos y soldados rivales. De un segundo para otro, el campo de batalla que Jian pensaba que dominaba se envolvió en un caos. Conociendo la personalidad de su contrincante, nuestro prota propone una negociación, a la cual Jian accede. Es así que la batalla se detiene y ambos bandos se sientan a negociar. Jian propone que el ejército del prota se rinda por completo, y nuestro joven obviamente se niega, y alega que a pesar de tener más soldados, eso no le asegura la victoria. Es por eso que él quiere que el ejército de Alderamin regrese por donde vino, y abandone la idea de pelear. Jian se burla de la petición, ya que en una batalla de desgaste, el que tenga más reclutas es quien termina ganando. Sin dudarlo, nuestro prota le ordena a su espíritu aliado que alumbre a Jian. Es ahí que el prota le dice a su rival que esa luz es un indicador, y si no acepta las condiciones, un francotirador le borrará los casos. Aunque en realidad no hay nadie apuntando. Jian se la come doblada y termina aceptando el trato. Es así que la guerra con Alderamin termina, al menos por ahora. Y todos los soldados de nuestro prota logran retirarse con éxito. Y cuando los reclutas llegan al palacio, la princesa Samila los recibe con todos los honores, principalmente al protagonista. Unas horas después, el comandante Igor es condenado a muerte, ya que en completo uso de razón organizó un genocidio, conspiró contra el reino y además le atribuyen varios crímenes de guerra. Y esa misma noche la princesa Samila convoca a nuestro prota para hablar. Cuando los dos se reúnen y la soberana le pide a nuestro muchacho que ascienda a lo más alto del ejército para cambiarlo desde su núcleo, ya que el imperio está en decadencia y el plan de la princesa es que nuestro joven llegue a ser un líder indiscutible para orquestar un golpe de estado y luego de eso entrar en guerra con Kyoka. Pero el objetivo de ese conflicto no es ganarlo, sino perderlo para que aquella república, o sea Kyoka, destruya al imperio y la gente pueda vivir mejor.